Seguimos en Análisis PM, ahora con el economista José Luis Espert. Gracias, José Luis, por haber venido. No, un placer, buenas noches. Gracias por invitarme. Por favor, también presentaste tu libro La Argentina devorada. Sí. Que intentás explicar ahí por qué nos repetimos todo el tiempo. Sí, sí. En materia económica, ¿en qué orden? Porque por trabajo, hace pocos días vi una tapa de un diario de los años 60. Ajá. Título del diario era El dólar que sube, que baja, Hace 50, 60 años que estamos con la tapa de los diarios con el dólar. Sí, Argentina está haciendo algo muy parecido durante los últimos 70 años, que lo repetimos mucho, periodo a periodo, y eso que hacemos nos ha provocado una decadencia que yo no entiendo cómo no nos ha hecho reaccionar para decir hay que cambiar en serio. Por eso vos traés a colación esta tapa de este diario de hace más de 50 1960, años. Hablando de la preocupación por el dólar. Casi 60 años después, seguimos hablando de las mismas cosas. Por eso Tato Bores tiene la vigencia que tiene hoy. Vos lo escuchás a Tato, o a Discépolo, ¿no? O sea, cosas tan viejas que sigan teniendo tanta vigencia, yo no entiendo cómo no nos han hecho reaccionar para decir acá hay que cambiar. Y lo que hacemos básicamente desde el punto de vista económico, mi libro es un libro muy economicista, si vos querés, o mejor dicho, da una explicación económica de la decadencia. Después hay una decadencia educativa, que amerita un libro entero, hay una decadencia institucional que amerita otro libro, hay una decadencia de la política y la justicia que amerita otro libro, pero este es un libro que apunta a lo económico. Dado que soy economista, estudié bien el tema económico. Bien. Y la decadencia está causada por tres cosas. Uno, obviamente, en un país decadente que no para de hacer lo mismo, son tres puntas enfermas, ¿no? Nuestro amor enfermo por la sustitución de importaciones, nuestro amor enfermo por el Estado presente y deficitario, y leyes laborales de la época del fascismo. Esas tres causas son las causas de la decadencia. Argentina era un país que era número 10 en el ranking mundial de ingreso per cápita a mediados del siglo XX, hoy es número 53. Hemos perdido más de 40 puestos en ese ranking y además, por si fuera poco, hace 30 años que tenemos 30% de pobres. No de ahora, ¿eh? Hace 30 años que estamos luchando contra esta pobreza. José Luis, vos insistís mucho con el tema del déficit fiscal. Sí. Si por vos fuera, ¿cortarías incluso planes sociales que generen déficit fiscal? No, mira, a ver, el gasto público son más de 3 billones de pesos hoy. Un 3 y 12 ceros, ¿no? Te pregunto porque a veces en tus tweets, en tus entrevistas, decís hay que cortar con el gasto del Estado. En ese sentido he sido muy cuidadoso siempre. Los planes sociales, si bien yo estoy en contra del concepto del plan social, porque implica un demérito para la gente, quita incentivos para trabajar, pero los planes sociales no representan más de 200.000 millones de pesos por año contra 3 billones de pesos que es el gasto público. O sea, estamos hablando del 7% del gasto público. Bien, aclarado. No tiene sentido cortar por ahí. Tampoco tiene sentido pensar hoy en echar gente así nomás, que es la que sobra. Obviamente el empleo público de los 3 billones representa 1.200.000 millones, ¿no? Es el 40% del gasto público total. Pero tampoco tiene sentido pensar en echar gente con una economía creciendo al 3%. Acá hay que hacer una reforma que ataque al fondo del tema, las tres patas de la decadencia. Si vos no atacás los tres problemas al mismo tiempo, no tiene sentido bajar un solo peso el gasto público. ¿Por qué? Porque todo te va a traer conflicto. En cambio, si vos tuvieras la economía creciendo a una tasa alta de 6, 7, 8%, como consecuencia de una profunda reforma estructural, ahí sí podrías empezar a pensar en despedir gente. Yo trato de ubicarme lejos de cómo hacer las cosas, porque mucho antes tenemos que entender el cambio para hacer. Porque si nos ponemos a discutir el cómo hacer y no nos ponemos a pensar realmente qué hay que cambiar y en qué hay que cambiar, la discusión se diluye rápidamente. Es más, muchas veces el cómo hacer las cosas es una chicana para no discutir lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es acá ir a una economía bien abierta al mundo, tener un Estado que sea pagable para la gente, no este delirio que a la gente que está en blanco le lleva más de la mitad del año solo para pagar impuestos. Encima deficitario, con lo cual se endeuda y genera problemas para pagar la deuda, o emite dinero, genera inflación. Y leyes laborales flexibles. Esto de las leyes laborales que tenemos y que supuestamente generan derechos al trabajador es una mentira. Tenemos 5 millones de trabajadores privados en negro con estas leyes laborales. No sirven. El gobierno dice que reconoce el déficit, pero que lo tiene que sostener hasta que llegue el crecimiento. ¿Es así? Bueno, a veces dice que lo quiere bajar.
o dice que lo está bajando, cosa que es mentira. Está bien, pero el crecimiento nunca va a llegar a una tasa alta. A ver, este año vamos a crecer 2,5 o 3%, y yo no descartaría que el crecimiento se repita el año que viene. Pero no se va a sostener muchos años un crecimiento basado en el déficit fiscal, el endeudamiento público y el atraso cambiario. Eso no se sostiene. O sea, es cerrada la idea que vos podés bajar el déficit creciendo, porque por tener este déficit es difícil que puedas sostener una tasa de crecimiento ni siquiera chiquitita como esta. Y además, dicho sea de paso, Juan, esta promesa ya se hizo infinidad de veces en el pasado y nunca funcionó. Mirá, en los últimos 60 años, o sea, contemos de hoy 60 años para atrás, estamos a fines de los 50. Bueno, en 60 años Argentina tuvo solo 4 de superávit fiscal. 4 años. 4 años. En 56 de 60, el Estado gastó más de lo que recaudó. En esos 56 años ocurrieron 4 crisis gigantescas. Rodrigazo, Martínez Dios, la hiper y el 2002. Ergo, no creces con déficit a la larga. Puede ser que tengas un veranito de 1, 2, 3, 4 o más años, que yo no descarto que Macri lo pueda tener, pero a la larga yo creo que habría que meterse en la cabeza, el déficit fiscal es un veneno para crecer. ¿Esos 4 años cuándo fueron? Néstor Kirchner, 2003, 2004, 2005, 2006. No estábamos pagando la deuda, ergo te habías ahorrado la carga de intereses. También es cierto que la economía recién empezaba a crecer y por lo tanto estaba recaudando el impuesto al cheque, que lo había puesto Cavallo en el 2001, que por la crisis 2001-2002 nunca recaudaste nada. Y además comenzaron a recaudarse las retenciones que había puesto Duhalde en 2002. Pero bueno, lo cierto es que estadísticamente hablando, vos agarrás una serie de déficit, los únicos 4 años de no déficit fueron los 4 años de Néstor. ¿Este es un gobierno liberal en materia económica, como dice la oposición? No, no. ¿No? A ver, Macri no tiene nada que ver con el liberalismo, absolutamente nada. Si Macri fuera liberal, yo hubiera planteado hace rato realmente reformas de libre comercio, de achicamiento del Estado y leyes laborales más flexibles. De ninguna manera Macri es liberal, al menos hasta ahora, ¿no? Pero a mí, los que dicen que Macri es liberal, a mí no me engañan. Yo entiendo muy bien por qué lo dicen. Porque lo que Argentina hace es... ¿Cómo se explica una Argentina que hace 70 años que hace lo mismo y le va mal? Esto es lo que está en mi libro. Esto es sistémico ya. Acá hay un sistema para hacer algo que le hace mal al país y de la cual evidentemente gente muy poderosa se está beneficiando. Ergo, los que dicen Macri es liberal, lo primero que tratan es de ahuyentar a la gente de probar algo que la puede salvar. Esto es como Matrix, ¿eh? Las máquinas se cuidaban en Matrix que los humanos no vieran la realidad para poder seguir chupándole la sangre o la energía mientras le pasaban esa película falsa, ¿no? El fake. Bueno, el sistema de la política argentina, de los empresarios prebendarios, de los sindicalistas en general, tratan de evitar que la gente tome la pastilla para ver la realidad. Y una manera de hacerlo es decirle, este es liberal, cosa que el sistema se perpetúe. Te tengo que preguntar por el dólar. Dale. ¿Este 17, 30, 40 es preocupante? ¿Va a precios? Si va a precios, depende de lo que siga haciendo el Banco Central con la política monetaria. El Banco Central, para asegurarse que no vaya a precios, tendría que, si quiere que no vaya a precios, ajustar más la clavija monetaria. Esto puede pegarle al nivel de actividad, es cierto. Ahora yo te diría, el dólar está regalado si uno lo mira contra el gasto público, contra los términos de intercambio, está regalado el dólar. Ergo, que el dólar este año suba al compás de la inflación que va a ser 21 y 22, a mí no me sorprendería, para que ponerle algún número, ¿no? El dólar de fin de año 2016 terminó en 15, 15,10. Si le pones 21% más, ese dólar daría 18,20, 18,30, con 50. A mí no me extrañaría que el dólar terminara en el torno de esos valores. Yo creo que todavía no hay nada fuera de control acá como para decir huyamos. No, pero me parece que habría que tolerarnos y no ponernos nerviosos porque el dólar empieza a acompañar de a poco a la inflación. Me parece que puede ser que por algún tiempo, hasta que se dilucide el resultado electoral, que me parece importante lo que pase en octubre, podemos tener un dólar que vaya acompañando la inflación o un poquito más incluso. José Luis, en materia laboral, que insistís mucho con el tema Sí. con respecto a sería la flexibilización laboral, ¿no? Sí. Por ejemplo, que un empresario un día dice, mañana no vengas porque no quiero que vengas Sí. más. Punto. Sí. ¿Vos ¿Tiene que ser así, según vos? Algo como eso, sí. Estados Unidos, con ese sistema, es la principal economía de Occidente. El desempleo de 2008 por la crisis duró un año. Acá tenemos Aunque estés 20 años en un lugar,
El lunes no vengas, no hay indemnización, no hay nada. Podemos discutir si hay indemnización o no y cuánta, pero no este delirio que si vos echás a un empleado de larga data, la empieza a quiebra. Esto es un delirio. Pero además, insisto, el sistema que tenemos ha generado 5 millones de trabajadores privados en negro. ¿Sabe cuántos hay en blanco? 6,5 millones. O sea, casi hay tantos en negro sin ninguna protección social de la cual sí gozan los otros. Evidentemente, en algún lugar, para que los 6 millones que están en blanco tengan esa protección, el sistema hace que haya 5 millones desprotegidos. Entonces el sistema no va. Yo creo que habría que tener un sistema muy flexible, o con cero indemnización, o con muy baja, y un subsidio de desempleo en todo caso generoso en monto y corto de tiempo. Pero este sistema, las leyes laborales, ¿cómo puede ser que tengamos sindicalistas que son verdaderos señores feudales que hace 40 años que están atornillados ahí y son más millonarios que el más millonario de los empresarios? No puede ser. El unicato sindical donde el gremio más representativo se lleva todo y deja nulos a los sindicatos más chicos, tiene que desaparecer. Tiene que haber democracia sindical, que en una misma empresa coexistan distintos sindicatos de distintas corrientes. Bien. ¿Ves que la inflación se mantenga en el 21 o 22% o no? Mira, a ver, los próximos meses me parece que son así. Junio, la semana que viene el INDEC va a dar a publicidad los datos de junio. Va a estar en 1,3, 1,5, con una inflación núcleo 1,6. Julio puede ser un poquito más alta porque tenemos ajuste de prepagas, de combustibles. Ahí ya la inflación puede estar arriba, entre 1,6 y 2 incluso. Me parece que la economía está encontrando alguna dificultad para que la inflación núcleo perfore el 1,4, 1,5, 1,6, ergo anualizado un 20%, 19-20%. Le está costando a la economía perforar ese piso. Desde el gobierno insisten con que la economía está arrancando. ¿Cuándo se va a notar en la calle? Bueno, en primer lugar, ¿por qué la gente no siente que esté la economía creciendo? Porque es cierto eso. La gente lo siente y tiene razón. Sí. Porque si bien la economía está arrancando, punto uno, el consumo, que es el 70% del PIB, el consumo privado, digo, ¿no? Recién está dejando de caer ahora. Por lo tanto, hasta ahora estuvo cayendo. La gente no va a sentir ninguna mejoría si el consumo privado recién deja de caer. Punto uno. Punto dos, la economía hace 5 años que no crece. Y está creciendo este año 2,5, 3%. ¿Quién puede sentir un crecimiento de 2,5, 3 después de 5 años de verla pasar? Entonces, para que la gente sienta este crecimiento de 3%, mirá, fácil, vamos a tener que llegar a fin de año. Creo que de todas maneras el gobierno para octubre va a poder presentar una economía que dice está creciendo 3,5, 4, porque en ese momento va a estar creciendo eso. El promedio del año va a dar 2,5, 3. Ahora, a pesar de esto, ¿el gobierno favorece la bicicleta financiera? No. ¿No es así? Mira, con la suba del dólar que ha habido en estos días, la bicicleta financiera le hicieron torta. Así que los que apostaron transitoriamente a la bicicleta perdieron. Mira, yo no, centrarnos en eso me parece centrarnos en un problema menor. Acá el problema grave, ¿sabés cuál es? De corto plazo. Los de largo son los que hablábamos al principio, ¿no? Sí. Una Argentina que tiene un amor enfermo por 3 cosas que le hacen mal y no las puede soltar. Sí. Argentina tiene que soltar la sustitución de importaciones, el Estado presente y deficitario y estas leyes laborales. Pero siendo este temita de corto, lo grave no es que la tasa de interés esté un poco alta y ergo genere ganancias en dólares de corto plazo. Lo grave es que el gobierno crea que el experimento de no parar de emitir deuda le va a terminar bien. No termina bien esto si no para en algún momento de emitir deuda, lo cual requiere de hacer un ajuste fiscal severo. Eso es lo grave en todo caso. Muchas gracias, José Luis, por haber venido. Un placer, buenas noches. Igualmente, buenas noches.